Dijeron a Jesús, los fariseos y los escribas, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesucristo contestó, ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió, nadie recorte una pieza de un manto para colocarla en un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no va con el manto viejo. Nadie coloca vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 33 al 39. El valor y la importancia del ayuno según la Santa Biblia. ¿Cómo Jesucristo resuelve tan fácil, tan inteligente y tan sabiamente los conflictos que se van presentando en las costumbres religiosas? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 4 de septiembre, año 2020. ¿Cómo resolver conflictos, costumbres religiosas? ¿Cómo poder vivir en comunidad y no entrar en conflicto con los demás? ¿Cómo aprovechar las buenas costumbres que la Biblia propone sin creerse mejor que los demás, sin fallar? El ayuno está hecho para sanar a las personas, para santificarlas, para la conversión. Una buena definición del ayuno sería la sanación en el espíritu. Para eso está hecho. Jesús resuelve los conflictos con la prudencia. Y lo prudente para uno es lo bueno, lo justo, lo noble, lo correcto. Darle un buen consejo a una persona es como buscar el punto intermedio. No estar pensando que los demás ayunan o no ayunan, comen o no comen. En cambio yo sí ayuno, yo soy mejor, yo soy santo. Yo voy a misa todos los días, en cambio esta señora no va. Yo sí doy limón en la iglesia, yo subo, yo bajo, yo hago, yo cargo maletas. No, perdió el año. Con la religión. Es decir, ni tanto que queme el santo, tampoco que no lo alumbre. En materia de religión hay que evitar los extremos. Creer que por la cantidad es sinónimo de calidad, y eso no es cierto. La intención del ayuno, teológicamente, no es castigar al cuerpo, sino enfocarse más en la vida de Dios. Es una práctica que nace para el arrepentimiento y volver por los caminos del Señor. También es una práctica que nace en la historia de la salvación para recordarle a las personas que hay que reconquistar nuevamente a Dios. Tampoco el ayuno debe ser considerado como un método de dieta, ayuno para perder peso, sino para ganar una relación más profunda con Dios. El ayuno no es una manera de aparecer más espiritual delante de una sociedad. El ayuno es para lograr un espíritu de humildad y una actitud gozosa, pero delante de Dios. Por eso es tan importante revisar ese capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, cuando el evangelista anuncia el ayuno. Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrarse a los demás que ayunan. Ya tienen su recompensa. Cuando usted ayune, dice el evangelista, unja la cabeza, lava tu rostro para no mostrarle a los demás que estás en ayunas, sino solamente a Dios que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. El ayuno, entonces, es una manera de ganar el espíritu de humildad y la actitud gozosa delante de Dios. El ayuno también sirve para resolver conflictos en las maneras de las prácticas religiosas de las personas.
cómo Jesús resuelve los conflictos que hay en las personas. Lo hago, no lo hago. No pienso, no lo pienso, lo es, no lo es, puede perdonar o no puede perdonar. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo quinto y en el capítulo sexto de ese Evangelio, aparecen como tres conflictos para uno meditar espiritualmente, tres conflictos. Y ponernos a pensar hoy en día en el siglo XXI, ¿cuántos conflictos tiene la gente en medio de su religión? ¿Cuántos conflictos tienen las personas que van a un sitio, a la celebración, y de pronto pensar esta señora es digna o no es digna de venir a misa? Ese es un conflicto. Este puede comulgar o no puede comulgar. ¿Será que no sabe? Yo le voy a decir que él no puede comulgar porque no es casado, porque se divorció. Hay que decirle, hay que sacarlo. ¿Ve? Jesús no resolvió los conflictos tratando mal a los demás, ni formando el escándalo público. Eso es grave. Los conflictos los resuelve Jesús con la prudencia, con la justicia, con la misericordia. Entonces aparecen esos conflictos en el Evangelio de San Lucas que están en el capítulo quinto y sexto. Y aparecen tres conflictos allí. El primer conflicto es perdonar pecados. Bueno, este puede perdonar pecados o no puede. ¿Será que eso no es? Algunas personas que no estarán de acuerdo con la Iglesia Católica dirán, pues señores que son seres humanos dicen que perdonan pecados. Yo no creo eso. Para mí el único que perdona pecados llama a Dios. Un conflicto que hay en la sociedad. Entrar en conflicto es como apabullar a los demás, dañarles el sentido religioso a los demás. Aparece un primer conflicto, aparece un segundo, comer con pecadores. A Jesús lo criticaron, conflicto. Come con pecadores, se deja invitar a esas casas de familia. No, yo lo he visto en la casa de esa señora más chismosa y él se la pasa ya tomando tinto. No, eso le falta mucho. Ese es un conflicto. Y sin embargo, con esa misma lengua comulgamos, o vamos a misa, o nos paramos frente a un micrófono a dar un bello discurso. Hay que resolver los conflictos para uno poder hablar. Comer con pecadores, le decían a Jesús. Otro conflicto era el ayuno. Pues los escribas, los discípulos de Juan ayunan a menudo y los fariseos también lo hacen. En cambio, los discípulos que andan con Jesucristo de paseo por arriba y para abajo, como que esos no ayunan. Hay que atacarlos. Otro conflicto. La religión entonces aparece como defendida por las autoridades religiosas como en dos cosas, entre lo nuevo y lo viejo, según el argumento de Jesucristo para resolver el conflicto. Hay que resolver el conflicto. Mire, es que usted está vistiendo con ropa vieja, ¿por qué no se da una vueltica y se compra ropa nueva? ¿Por qué no se civiliza en religión? ¿Por qué no se santifica? ¿Por qué no organiza su lengua? ¿Por qué no organiza sus pensamientos? Es cuando Jesús añade esa parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Como decirle a la persona, ¿por qué no se civiliza? Se renueva, como dice ese canto litúrgico, renueva mi Señor Jesús y reconoce mis pensamientos. La Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno y beneficioso y muy bien esperado. Y así está planteado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13 y 14. El ayuno como que algo que es bueno, beneficioso. El propósito del ayuno también lo dice la Biblia. El propósito del ayuno es quitar los ojos de las cosas de este mundo que están lastimando su vida y concentrarse en las cosas de Dios. Es una manera como de entrar en el mundo de Dios, es una manera como de dedicarle la guerra ya a lo que está allá afuera, que es el mundo, que está todas esas críticas destructivas, esa manera hipócrita de ser, de hablar delante de todo el mundo, pero no me miro yo mismo. Eso es ayuno. Es decir, limpieza, sanación, mirarme yo mismo primero. El que escupe para arriba en la cara le cae, como decir, no, quieto ahí, porque lea primero la Biblia. Hay que leer un capítulo el capítulo séptimo de la primera carta a los Corintios, más o menos los primeros 17 versículos. San Pablo enfrenta el conflicto en la sociedad y entonces se enfrenta el conflicto con el ayuno, y un ayuno que es como decirle a la persona, si usted no puede vivir bien con esta otra persona, haga las paces. Es más o menos un ayuno, entre comillas, que habla San Pablo. Bien curioso, teológicamente.
Esto les digo como concesión, yo no les doy un mandato, dice San Pablo. Yo quisiera que todos ustedes lo pudieran hacer, pero cada persona tiene su propia manera de ser. Oigan esa prudencia de San Pablo. Yo quisiera que todos los pudieran hacer, pero cada persona tiene su manera de ser. A los solteros y a las viudas que se queden como yo. Pero si no pueden guardar continencia, entonces que se casen. Oigan esa inteligencia de San Pablo. Eso no es atacar al otro y acabarlo. Usted no come, usted no hace, usted no ayuna, usted no puede comulgar, usted no sirve, usted salga, si usted no puede leer, porque es que usted no pertenece aquí a la organización. ¿Cómo así que yo no puedo leer? Yo quiero leer en la misa. No, señor, usted no puede leer. Pero ¿cómo así? Vale hacia San Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Qué prudencia, qué respeto del apóstol. Es mejor casarse que consumirse de pasión. A los casados les recomiendo, es decir, no yo, sino el Señor, que la mujer nunca se separe del marido. Les recomiendo. Sería bueno que se conservaran así, trabajen duro para que eso nunca suceda, que no existe el divorcio entre los que se han casado. Qué bueno que fuera así. Como esta trata de noble el tema, el conflicto. Y cómo el conflicto presenta una especie de ayuno como de abstenerse, de abstinencia, como que el peligro le va a llegar a la persona. Bien interesante San Pablo. Yo me quedaría con esa cantidad de versículos, del versículo 1 al 17, la cantidad de cositas que comienza San Pablo a decirle a los corintios. Por ejemplo, el marido no creyente queda consagrado a Dios por la mujer que es cristiana y la mujer no creyente queda consagrada por el marido cristiano. De lo contrario, entonces los hijos serán impuros mientras que ahora pertenecen al pueblo de Dios. ¿Cómo es de importante aprender a vivir no con los conflictos de ofender a las demás personas, sino buscar el punto medio? El ayuno es un punto medio. El Papa Francisco, un 20 de enero del año 2014, decía: la libertad cristiana está en la docilidad a la palabra de Dios. Una persona es libre en su religión, en su manera de hablar y expresarse, mientras sea dócil a la palabra de Dios. No es libre una persona y no está usando bien su libertad como la Biblia la presenta. Bondad, bien y verdad, así la presenta la Biblia en el fenómeno de la libertad de una persona para hablar y ofender fácilmente a los demás, o creerse mejor que los demás, o creer que porque yo soy el más rezandero, soy el mejor de la parroquia y tengo autoridad para juzgar a los demás. Dice el Papa, no. Es la docilidad a la palabra de Dios, porque la persona que es dócil discierne los sentimientos y los pensamientos del corazón. También dice el Papa que la libertad cristiana va unida a la obediencia, son docilidad, va unida a la obediencia, discernir siempre y aprender a obedecer. Trabajar como esos dos verbos, decía el Papa en esa homilía un 20 de enero del año 2014 en la Casa Santa Marta. Discernir y obedecer, pedirle a Dios esa gracia de ser más dóciles a la palabra de Dios, menos jueces, y tener esa boca tan dura para hablar de los demás. Como el Evangelio, que estamos tratando de entenderlo en el día de hoy, capítulo 5 de San Lucas, versículo 33. Ese versículo 33 es bastante duro. Dijeron a Jesús los escribas y los fariseos: los discípulos de Juan ayunan a menudo y los fariseos también, en cambio los suyos a comer y a beber y a bailar. ¿Eso lo dice una persona que tiene boca de comunión? ¿Será posible? ¿Eso lo puede decir alguien que diga yo soy creyente, soy de comunión, soy de Eucaristía, soy de apostolado? Qué tristeza que se dirijan esas palabras tan duras y se lo está diciendo al maestro. Los fariseos y los escribas se dirigen al maestro y le dicen usted a bailar y a pasear con sus discípulos, en cambio nosotros y somos de ayuno. Resolver los conflictos en la manera de practicar una religión, resolverlo con la prudencia, lo bueno, lo justo, lo noble, lo correcto, lo que le agrada a Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,